Departamento de Ciencias Naturales de la Universidad Técnica Particular de Loja, en donde trabajo ya hace bastantes años. Este trabajo que les voy a presentar, parte de él fue desarrollado con la Universidad de Estudios de Pavía, por eso está también nombrada esta institución, y otra parte ha sido desarrollada también por el ingeniero José Miguel Romero, que trabaja en el Banco de Germoplasma de la universidad. Durante estos días, desde el día de ayer que estoy presente y seguramente en los talleres que han tenido los días previos, se ha hablado de la riqueza que hay en el país, y una de las riquezas, digamos, más características en vegetación, de la que más se conoce, es la riqueza en diversidad de orquídeas. Y como les había dicho, pues yo hablaré de la aplicación de algunas herramientas de conservación ex situ, pero también de toda la idea general de conservación como tal. Entonces, como una breve introducción, esto también se ha dicho ya en otros momentos, el Ecuador alberga el 5% de todas las plantas que están identificadas en todo el mundo. Gran parte de estas especies, gran parte de estas plantas son orquídeas, cerca de 4.000 especies identificadas a lo largo de todo el país, y muchas de estas son endémicas. Las especies endémicas son cerca del 40% de todas estas especies, de las 4.000 que están identificadas, y muchas de estas, sin embargo, están en alguna categoría de amenaza, según las categorías de la UICN. Como ustedes pueden ver allí, algunas de estas están amenazadas. ¿Cómo están distribuidas las orquídeas en el Ecuador? Como había dicho ayer Alicia del Jardín Botánico de Quito, la mayor diversidad de orquídeas en el Ecuador está en la sierra. Como ustedes ven allí, la familia tiene más de 2.000 o cerca de 2.600 especies en la sierra. En la Amazonía y en la costa son más o menos el mismo número de especies, y en Galápagos no hay alguna que sea específica de esta región, sino más bien son otras familias. Ahora, dentro de la zona sur, de la zona de los Andes como tal, también hay zonas en donde hay mayor, digamos, diversidad, y una de esas zonas importantes es, aunque no se ven bien los datos, según Lorena Endara, que es una persona que trabaja con orquídeas con sistemática como tal, pero también trabaja en conservación, Loja es una de las regiones que tiene mayor diversidad. Sin embargo, como les había dicho, la situación del país, como ustedes saben, es que el Ecuador tiene un rango de deforestación bastante alto en América del Sur, uno de los más altos. Este es el mapa de la vegetación remanente de sierra, que ya es de hace algunos años, pero si nosotros vemos en un estudio que realizamos específicamente en el departamento, en las zonas de Loja y Zamora, las zonas degradadas, las zonas que están sin bosques actualmente y que están dedicadas a otros usos, han cambiado drásticamente desde el 89 hasta el 2008, si comparamos. Entonces, esta es una situación real a la cual están sometidas las poblaciones naturales de orquídeas. ¿Y qué cosas amenazan las poblaciones naturales de orquídeas, esta riqueza que tenemos? Hay varias cosas, entre lo principal, la mayor amenaza es la pérdida de hábitat, ¿no? Por varias cosas. Entre las más importantes, las más significativas están, por ejemplo, la deforestación y las quemas, ¿no? La deforestación, por ejemplo, en Loja se hace en zonas donde hay bosque primario, lamentablemente para vender madera, que a los campesinos no les reporta ningún bien, pero es necesario porque no tienen otra fuente de ingreso, y las quemas por el avance de la frontera agrícola. Y luego también hay otra amenaza que es bastante grande en el país, que es la colección indiscriminada de especies. Las orquídeas son bastante llamativas, digamos que es así, que es una especie de lo que se hablaba hace un momento, que
son especies que tienen bastante interés, pero lamentablemente por esto mismo pues son especies que se sacan indiscriminadamente del bosque, y eso es otra de las fuentes de amenaza bastante altas que tienen nuestras especies. Ahora, ante todo esto, ¿qué podríamos hacer? Yo he puesto ahí un cuadro que incluye varias cosas, porque la idea principal que yo les quisiera transmitir, ya que luego hablaré de algunas cosas que son, digamos, más técnicas, pero que a lo mejor no les interesa directamente a ustedes, es que la conservación como tal no implica solamente una aproximación, ¿no? Se preguntaba por la mañana, ¿qué es lo que pasa si yo conservo ex situ, pero me olvido de la conservación in situ? Yo he puesto aquí un esquema que específicamente para las orquídeas yo creo que se debe trabajar en todos estos aspectos, ¿no? El primero es conservación de diversidad genética. Ayer también nos hablaban que cuando se habla de diversidad, pues hay diversidad de ecosistemas, diversidad de especies y también diversidad genética, de la cual hemos hecho uso para hacer, por ejemplo, el mejoramiento de las especies que son alimenticias, y de las cuales se puede también obtener muchísimas otras ventajas, funciones. Entonces, una de las cosas en las que se debe trabajar pues es esa conservación genética, y más tarde ampliaré esta idea. Luego, las orquídeas tienen una particularidad, que para germinar en condiciones in vivo, ¿no? In vivo significa en el bosque, en las poblaciones naturales. Para germinar en estas condiciones, la mayoría, casi todas, necesitan de la asociación con un hongo, ¿no? Y este hongo les provee del material necesario para que ellas puedan germinar, porque de hecho no tienen reservas en las semillas como tal. Entonces, también si nosotros queremos conservar las poblaciones naturales, es necesario hacer estos estudios para saber con qué hongos se asocian, cómo estos hongos podrían incluso mejorar los procesos de reintroducción, si es que deberíamos hacerlo. Luego, también es necesario estudiar interacciones con polinizadores, ¿no? Para la conservación in situ, si es que yo mantengo las poblaciones naturales, pero no mantengo o se extingue el polinizador de esta especie, pues será imposible que la especie se mantenga en la naturaleza. Luego está también la conservación de los ecosistemas, en donde se distribuye alguna especie como tal. El conservar el ecosistema pues me va a permitir también conservar la especie. Y luego, que será específicamente de lo que yo les voy a hablar, pues están estas herramientas de conservación ex situ, de las cuales ya nos han hablado, colecciones en bancos de germoplasma, sean bancos de semillas, sean bancos de plantas, sean bancos in vitro, y todas estas estrategias juntas, bajo mi punto de vista, creo que los demás lo compartirán, pues si hacemos todo esto cuando hablamos específicamente de orquídeas, entonces sí podríamos hablar de acciones de manejo sustentable para la conservación, porque de otra manera, pues a lo mejor eso, almaceno las semillas a largo plazo en un banco de germoplasma, pero luego si no he cuidado el ecosistema ni siquiera voy a tener en donde poder hacer la reintroducción. ¿Qué requiere la conservación in situ? ¿No? Porque hemos dicho entonces, resumiendo lo que les decía en la diapositiva anterior, ¿qué se puede hacer o debemos hacer? Conservación in situ y conservación ex situ también. Ahora, ¿qué requiere la conservación in situ? Porque no es tan fácil de realizar, ¿no? Fácil es decirlo mientras uno está hablando acá, pero no es tan sencillo de realizar, porque requiere algunas cosas. Por ejemplo, primero, un tamaño poblacional adecuado, ¿no? Por eso se hacen los estudios con herramientas genéticas que nos permiten saber cuál es la diversidad que tiene la especie, para saber si a largo plazo pues es genéticamente estable, y también un ecosistema que lo sea. Ahora, ¿cuál es la realidad de nuestras orquídeas, de estas 4.000 especies de las cuales yo les he hablado? ¿Cuál es la realidad que tenemos?
que las poblaciones en la naturaleza son muy pequeñas. Entonces, seguramente se han hecho algunos estudios con otras especies, no las que les voy a hablar específicamente yo, pero habrá muchos problemas en cuanto a estabilidad genética, porque hay poblaciones en la naturaleza que son muy pequeñas. Entonces esto digamos que es un limitante para poder realizar en algunas especies conservación in situ. Y luego, ¿qué otra cosa también es necesaria? Que exista una política de conservación que proteja las especies silvestres y prevenga la sobrecolección, ¿no? Hay políticas a nivel nacional. Las orquídeas, ustedes saben que todas las especies están protegidas por un convenio que se llama CITES, según el cual, según esta normativa, no se podrían extraer. Sin embargo, esto pasa porque no hay el control adecuado. Y luego también hay la posibilidad, en el país tenemos este Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que como se decía también por la mañana, pues nos ayuda a proteger, a preservar algunos ecosistemas. Si ven ustedes el mapa de allá, que está también hecho por Lorena Endara en el 2009, los puntos rojos que ustedes ven son los puntos en donde están distribuidas la mayor cantidad de orquídeas, y las áreas verdes son las áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del 2009, porque ahora hay muchas más, algunas más, y como ven, en muchos casos no se solapan. En los lugares en donde están más distribuidas no son los lugares que están conservados. Entonces esto representa un problema. Lamentablemente no pude conseguir ahora un mapa del estado actual del sistema, porque hay 41 áreas protegidas ahora, pero es necesario pensar en que cuando hagamos o se proponga al gobierno también estas estrategias de conservación de áreas protegidas, pues sean los lugares en donde mayormente se distribuyen. Quería comentarles solamente como algo general, pues no voy a hablar de esto en particular, que en el departamento tenemos un grupo que trabaja en manejo y gestión de recursos naturales, que está trabajando en establecer un modelo nuevo, ya no de áreas protegidas, sino de zonas de conservación, porque luego es necesario también establecer estos corredores biológicos, ¿no? Que son zonas que permiten que haya conexión entre poblaciones, no aislarlas. Por lo tanto, también este es un esfuerzo que debemos hacer. Entonces, ante esta problemática de conservación in situ para las orquídeas, hemos trabajado en el departamento durante los últimos años en algunas estrategias de conservación ex situ, ¿no? Sin dejar de lado lo que ya les había hablado antes, pero específicamente ahora les voy a hablar de estas estrategias de conservación ex situ. ¿Qué hemos desarrollado? Almacenamiento de semillas en bancos de germoplasma y también estrategias de cultivo in vitro, de las cuales ya les habló el doctor Pérez, pero específicamente les presentaré algunos ejemplos. Entonces, también aquí, en cuanto a los bancos de germoplasma, yo comparto lo que ahora decía Elena, que es necesario realmente asociarse, porque si no, pues estamos repitiendo esfuerzos con recursos que son pocos, y nosotros como universidad, pues en Orquídeas formamos parte de un proyecto que es liderado por el Jardín Botánico de Kew, y que tiene el objetivo de almacenar la mayor cantidad de diversidad de orquídeas en semillas en bancos de germoplasma. En Ecuador hay 3 instituciones que están participando, en Cuenca, en Quito y nosotros en Loja, y estamos desarrollando pues estas estrategias de almacenamiento. ¿Qué hemos hecho hasta ahora? Ensayos de polinización en algunas especies, porque no teníamos las semillas para colectar y almacenar. Por lo tanto, en algunas especies se han hecho polinizaciones desde el año 2007 cuando empezó. Luego también hemos trabajado con especies que han sido colectadas en poblaciones naturales, en las cuales se hace también otro tipo de estudios, y ven allí ustedes la lista de algunas especies. Tenemos almacenadas actualmente
una colección actual de 80 accesiones con 40 especies. No es mucho, pero es lo representativo de la zona, lo que hemos podido trabajar hasta ahora, y tenemos también las réplicas de los otros lugares, ¿no? Igual que nosotros enviamos nuestras réplicas, pues también tenemos las réplicas de los otros sitios de Ecuador. Además, como también se ha dicho durante estos días, pues es necesario no solamente almacenar las semillas, cuando tenemos la posibilidad de hacerlo, hemos hecho también ensayos de germinación y viabilidad, germinación en condiciones in vitro, ya que tenemos la posibilidad de hacerlo, y también ensayos de viabilidad específicamente con el test de Tetrazorium, que es algo que en orquídeas, por el tamaño de la semilla, las habrán visto, pues es algo bastante tedioso, pero afortunadamente con los estudiantes tenemos manos para hacerlo, ellos aprenden y esto nos ayuda también para poder hacer los ensayos. Como ven, el porcentaje de viabilidad es bastante variable dependiendo de la especie. Hay casos en los cuales no hemos tenido viabilidad, ¿no? Hay una especie allí, pero esto también está influido por lo mismo que yo les decía hace un momento. A lo mejor la polinización no se realizó de manera adecuada y esto influye sobre la viabilidad de las semillas. Entonces, esto de manera general como la primera opción de conservación ex situ. La segunda opción de conservación ex situ que desarrollamos en el departamento es en sí el cultivo in vitro. Y de esto les voy a hablar con un poco más de detalle, que es lo que trabajo específicamente. Como decía ahora el doctor Pérez, esta estrategia nos permite poder propagar alguna especie vegetal a gran escala con pocos recursos de espacio, sobre todo recursos de tiempo. Ahora, en orquídeas específicamente, ¿qué es lo que se hace? Sobre todo en Latinoamérica y de manera general, la mayor parte de estudios se han hecho para germinar orquídeas in vitro. Justamente, ¿por qué? Porque ya lo decía hace un momento el expositor, el doctor Pérez, que si nosotros tenemos la cantidad de semillas adecuadas, no hay necesidad de acudir a otra estrategia. Simplemente se aprovecha pues esta condición para hacer la germinación in vitro. Al hacer la germinación in vitro, ¿qué estamos haciendo? Asegurar que a lo mejor una cantidad mayor de semillas germinen, por lo tanto tengamos más éxito que el que se tendría normalmente en el campo. Eso es lo que se hace en la mayor cantidad de especies de orquídeas. Sin embargo, ¿qué es lo que pasa? Que esta germinación obviamente depende de que existan semillas. Si no existen, no se puede hacer. Y también se puede hacer la inducción de brotes, pero en la mayoría de las especies, sobre todo andinas, produce pequeños números de plantas o un número bajo de plantas por semilla. Hay otra estrategia posible, que es la que hemos utilizado en dos especies de las cuales les hablaré, que es la embriogénesis somática. Para decirlo de una manera sencilla, pues cuando existe la polinización y se forma la semilla, se forma un embrión de manera natural. En condiciones in vitro, en condiciones de laboratorio, este embrión puede ser producido de cualquier otra célula de la planta que sea competente. Es decir, yo puedo tomar una raíz, una hoja, un tallo de una planta y dándole las condiciones adecuadas yo podría formar un embrión. Por eso se llama embriogénesis somática el proceso, y lo que ven allí es simplemente en la parte de arriba lo que es el proceso de embriogénesis somática y embriogénesis cigótica en zanahoria, que es la primera especie en la cual se hizo el estudio detallado, incluso a nivel genético, de este proceso. Como les decía, los estudios de cultivo in vitro y mejoramiento se desarrollan en germinación cuando hablamos de especies silvestres. Sin embargo, cuando hablamos ya de estudios más a nivel genético, pensando incluso en mejoramiento, aunque para el Ecuador no sea necesario,
se ha realizado sobre todo en híbridos. La embriogénesis somática ha sido aplicada sobre todo para híbridos. Ustedes ven allí algunos de los más comerciales, los que se comercializan a nivel mundial, Phalaenopsis, Oncidium. ¿Por qué razón se ha desarrollado allí? Porque esta técnica también nos permite poder conservar en algunos casos pues, el fenotipo que se quiere. La embriogénesis somática orientada a conservación había sido utilizada en el 2010 para una especie que es la Eria amsels y para otra especie también mexicana en el 2011. En el trabajo que nosotros desarrollamos, trabajamos con 2 especies modelos. Yo no sé si recuerdan ayer en la presentación de la mañana, Alicia del Jardín Botánico de Quito mencionó de pasada una especie que es Cyrtochilum loxense, que ella lo dijo, está extinta en la naturaleza. Y esta es una de las especies con las cuales hemos trabajado y la otra es Cattleya máxima. Cyrtochilum loxense es una orquídea endémica de Loja, otra razón más, según lo que hemos hablado hasta ahora, para poder trabajar con esta especie. Está catalogada como vulnerable. Aquí hago un paréntesis en el sentido de que cuando empezamos a trabajar con esta especie, hacíamos visitas en el campo con alguna gente especialista, sobre todo en sistemática, y visitamos un bosque cercano a Loja que se llama Urituzinga, y justamente las poblaciones en las cuales nosotros íbamos a buscar orquídeas en poblaciones naturales había sido quemada, ¿no? Para poder hacer, porque los agricultores querían hacer siembras allí, y pudimos rescatar 2 plantas. Nuestra, digamos, ventaja era que andábamos de visita con una de las personas que era experta, por lo tanto lo pudo reconocer, y con él rescatamos estas 2 plantas de Cyrtochilum loxense al invernadero. Se hicieron polinizaciones y esas son las semillas con las cuales hemos trabajado. En literatura que se decía que la especie estaba extinta de la naturaleza, porque las últimas observaciones que se habían hecho son del 80-82, no antes. Está distribuida en los bosques andinos. Uno de estos bosques fue el que hicimos las primeras colecciones, y la otra especie con la cual hemos trabajado es Cattleya máxima. En este caso ya no es una especie que está en categoría de amenaza, de hecho no es tampoco endémica, es una especie nativa que está distribuida también en otros países vecinos. Pero ¿por qué razón hemos trabajado con esta? Ahora decía el doctor Pérez mientras explicaba el cultivo in vitro que es necesario establecer un protocolo. Para establecer un protocolo es necesario obtener material. Yo les he dicho que en Cyrtochilum loxense trabajamos con semillas de 2 cápsulas, que fue lo que pudimos obtener. Por lo tanto, no teníamos el material necesario para poder hacer todos los ensayos. Por esta razón se utilizó Cattleya máxima como una orquídea modelo para poder hacer otros ensayos, hacer otras pruebas. Esta especie tiene otra ventaja también, que es muy importante comercialmente a nivel del Ecuador, y también, aunque no sea el mismo caso de Cyrtochilum loxense, tiene una reducción considerable de las poblaciones naturales. Esta orquídea es la orquídea bandera de la ciudad de Loja. Si ustedes han visitado, pues en los folletos turísticos se la ve. Ahora, para poder inducir la formación de embriones somáticos, nosotros hicimos algunas pruebas. Con las plantas que teníamos provenientes de la germinación de aquella cápsula, hicimos pruebas a partir de esplantes de hojas y a partir de los protocormos. ¿Saben qué son los protocormos de una orquídea? No. Les explico. Cuando una orquídea germina, forma un primer bulbo, si es que lo tiene, una primera estructura que se le denomina protocormo. Es la estructura desde la cual van a salir las primeras hojas y las raíces. Estos protocormos
entonces que es la estructura inicial después de la germinación, los utilizamos para poder formar embriones y también hojas, ¿no? ¿Qué es lo que observamos en Cyrtoquinum loxense? Que con el material que teníamos, lamentablemente no fue posible obtener una cantidad adecuada de embriones, solamente ocasionalmente lo producían. En cambio, los protocormos sí que lo producían con mayor porcentaje. Entonces, nosotros establecimos, incluso por la cantidad de material que teníamos, que los protocormos pues eran el mejor tejido de lo que podíamos tener para poder hacer la inducción. Esto es lo que yo les decía. Un protocormo después de la germinación es lo que ustedes observan en la fotografía de allí, y está el proceso de germinación de una orquídea. Normalmente se da así, sobre todo en orquídeas epífitas. Ahora, el tipo de material entonces determina la capacidad embriogénica, es decir, el tipo de material que utilicemos. No es lo mismo utilizar una hoja en el caso de esta especie que utilizar un protocormo, porque tiene mayor capacidad. Ahora, es necesario, como les explicaba ahora el doctor César Pérez, determinar cuáles son los factores que inducen la formación de embriones, porque no se inducen solamente poniendo en un medio en el laboratorio. Es necesario determinar qué factores pueden inducir la formación de embriones, y trabajamos con los que ustedes ven allí para Cyrtoquinum loxense, probando medios de cultivo distintos y hormonas distintas. Y en el caso de Cattleya maxima, que disponíamos de mayor material, también probamos condiciones de estrés. Algo de metodología para que ustedes puedan ver. Lo que se hace es, cuando se obtiene la cápsula del invernadero o del campo, se hace una desinfección, porque si ustedes hacen la introducción directamente en el laboratorio, pues hay cantidad de hongos, bacterias que vienen con la cápsula que no permitirían hacer el cultivo. Y hemos sembrado en diferentes medios de cultivo que se utilizan, que es lo que pudimos hacer con esa cápsula de Cyrtoquinum loxense, obtener una cantidad bastante adecuada de germinación para tener las primeras plantas in vitro. Ahora, también es necesario no solamente tener la germinación como tal, sino probar factores inductores. Para no hablarles de cosas que al final les van a sonar más raras, lo que hicimos es probar algunas combinaciones de hormonas vegetales. Igual que en nosotros, en las plantas hay varias hormonas, sobre todo auxinas y citoquininas, que controlan procesos de formación. Entonces, probamos algunas concentraciones de auxinas y citoquininas para poder inducir la formación de embriones. Y si ustedes ven en la primera parte de acá, la fotografía es de un protocormo, lo que se produce cuando la semilla germina. Y como ven, la secuencia de imágenes les muestra que a partir de uno solo podemos obtener el número elevado de plantas. Estas plantas, como les indicaba ahora también el doctor Pérez, tienen que ser luego pasadas por varios procesos para que puedan, por ejemplo, formar raíces y ser llevadas al campo. Y en este caso, el desarrollo desde embriones hasta plantas nos llevó 4 meses, y esas son algunas de las plantas en invernadero. En el caso de Cattleya maxima, pues hicimos lo mismo, probar en este caso más combinaciones de hormonas porque teníamos mayor cantidad de material, y el desarrollo ustedes lo pueden ver allí igualmente a partir de un protocormo, y esa es la planta una de las plantas que tenemos ahora desde este proceso. Como les decía, también probamos condiciones de estrés. El estrés es uno de los factores que también induce la formación de embriones, y en este caso obtuvimos, combinando una hormona, que es la auxina, con condiciones de estrés, obtuvimos un gran porcentaje de formación de embriones, cercano al 90%, que es bastante elevado.
Ahora, para ambas especies también hicimos nosotros los análisis histológicos. Como ustedes pueden ver allí, pues es simplemente analizar de manera interna el tejido para ver cómo se genera un embrión. Ahora, hay todavía un problema para la conservación, porque si ustedes recuerdan, mientras yo les he ido hablando, he hablado de que este material lo obtuvimos a partir de semillas, pero ya no tenemos la posibilidad de tener gran cantidad de semillas, sobre todo en Cyrtokinum loxense, por lo que, a pesar de que sea un protocolo eficiente, todavía tiene una desventaja, porque no nos va a permitir conservar la especie. Entonces yo les voy a hablar también de algo que se hizo como una herramienta biotecnológica para la conservación. Hicimos el estudio de una proteína. Este proceso de embriogénesis somática está controlado molecularmente por varias proteínas, por varios compuestos. Hay una proteína que se llama Somatic Embryogenesis Receptor Glycinase, SERG, una proteína que está en la membrana de la célula, que es la que recibe el factor inductor, la señal del factor inductor para poder producir los embriones. Simplemente, para hacer sencillas las cosas, pues esta proteína nos permitiría mejorar el proceso. Recuerdan que les decía que a partir de hojas no pudimos producir embriones, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que pasa si yo quiero rescatar una orquídea que no produce semillas? ¿Qué hago? Si tengo solamente una hoja, pero estos factores inductores que habíamos probado hasta ese momento no nos permitían rescatarla, ¿qué hago? Entonces nos preguntamos si es que la posibilidad de sobreexpresar esta proteína podría mejorar el proceso. Para esto tuvimos que hacer un trabajo de caracterización de esta proteína, es decir, aislarla, caracterizarla molecularmente, y lo hemos hecho para las dos especies, Cyrtokinum loxense y Cattleya maxima, y también hicimos un proceso de análisis de este gen como tal. ¿Cuándo se expresa? Y ustedes ven allí en Cyrtokinum loxense está el proceso de formación de embriones a los 20, a los 30 y a los 40 días. ¿Qué es lo que pasa con esta proteína? Está expresado en alta cantidad durante la primera fase de formación de embriones. Igualmente en Cattleya maxima obtuvimos lo mismo, que en los callos embriogénicos, es decir, en las células que pueden producir embriones, en las masas de células que pueden producir embriones, se expresaba altamente. Por lo que nosotros, digamos, asociamos estos conceptos. Este gen, esta proteína, se expresa altamente en las fases de inducción de formación de embriones, por lo que nos preguntamos si puede promover la embriogénesis, ¿no? Si al utilizarlo puede promover la embriogénesis. Y aquí yo les voy a hablar ya de algo de manera general, pues lo que hicimos también es transformar genéticamente, en este caso Cattleya maxima, porque no proveíamos otro material, para sobreexpresar esta proteína, ¿no? Normalmente, si hay una proteína que es responsable de una función, si se sobreexpresa, lo que se esperaría de manera simplificada es que también esa función, digamos que se exprese más. Por lo tanto, nos preguntamos eso, si yo sobreexpreso esta proteína, habrá la posibilidad de tener un mayor número de embriones. Y estudiamos todo este proceso de transformación genética en orquídeas. Ustedes ven allí algunos ensayos. Este proceso me permite que yo ponga una fluorescencia en la planta. Si es que la planta ha sido transformada, la fluorescencia se ve. Si es que no, pues no, simplemente no hay fluorescencia. Y ustedes pueden ver allí algunos protocormos, algunas plantas de Cattleya maxima que tienen fluorescencia, y por lo tanto también a través de análisis de PCR comprobamos que había sido transformada. Ahora, todo este rollo un poco molecular
digamos que se simplifica en que hasta ahora hemos establecido el protocolo para poder hacer la producción de embriones en Sirtoquinum luxense y en Cattleya maxima. Y también, digamos que obtuvimos como resultado que esta proteína puede ser usada para producir embriones. Hemos analizado ahora y las plantas que son transformadas tienen la capacidad de producir embriones de las hojas, por lo tanto yo podría utilizar esta tecnología si es necesario rescatar alguna especie o pensando en alguna otra aplicación biotecnológica. Hay todavía problemas por resolver, que no están resueltos aún y que es algo que nos falta trabajar en ello. Una de estas cosas les había hablado ya el doctor Pérez, que es la variación somaclonal. Incluso con un mayor énfasis, si yo hablo de transformación genética, hay mayor posibilidad de que haya hecho todo un desajuste genético en esta especie, por lo tanto es posible que las técnicas de cultivo in vitro hayan producido variación somaclonal y sobre todo este proceso de transformación. Y es algo que aún no lo hemos analizado y debemos analizarlo, lo haremos, es algo que haremos en futuro. Y sin embargo, hay la posibilidad de que exista variación genética, es decir, que las plantas que yo he obtenido, que hemos obtenido, no sean las plantas madre. Ahora, allí también hay una ventaja, si queremos ver las cosas de manera optimista, pues podría tener yo variedades que sean comercialmente bastante interesantes. Porque la flor, como ven, si bien es bonita, exótica, tampoco es tan bonita en el caso de Sirtoquinum luxense como en el caso de Cattleya maxima. Entonces esto me permitiría tener una mayor, a lo mejor nuevas variedades. Como paréntesis, les digo algunas cosas que no sé si conocen. A nivel del Ecuador hay una sola empresa que hace producción in vitro de orquídeas para comercialización. Nosotros tenemos una gran diversidad y tenemos, digamos, la misión de conservarla, pero a la vez tenemos también la necesidad de proveer a la gente de una herramienta que le pueda servir simplemente para tener ingresos de recursos. Si nosotros aplicamos las técnicas de cultivo in vitro, se puede propagar especies para comercialización. Hay una empresa que lo hace a escala internacional con gran cantidad de ingresos y esta empresa se llama Ecuagénera, es de Cuenca y produce gran cantidad de plantas a través de cultivo in vitro. Entonces también esta metodología, digamos que tiene otra aplicación. Una aplicación de las que yo les he hablado directamente pues es esta, proveer de herramientas para poder conservar especies que tienen menos de 5 individuos, menos de 10 individuos en la naturaleza, pero también me puede permitir propagar especies a gran escala con fines de comercialización. Para finalizar, aunque esté en inglés la diapositiva, lo siento porque no avancé a cambiarla, lo que yo les decía, ¿no? El trabajo que les he presentado ahora, aunque sean las herramientas concretas de conservación ex situ, bancos de conservación o bancos de germoplasma, de semillas específicamente, y propagación in vitro, pues no es lo único que nos permitiría hacer un manejo sustentable. Les comento algunas iniciativas que estamos llevando a cabo en el departamento. En genética de orquídeas trabaja actualmente, aunque no con estas especies, Lorena Riofrío, justamente con Elena de la UPM. En asociaciones de micorrizas hay todo un grupo de gente trabajando que está liderado por el doctor Juan Pablo Suárez. Y en conservación in situ, lo que yo les decía, este grupo que está liderado por Fausto López, que también intenta generar estrategias que permitan conservar los ecosistemas. Tenemos un hueco en el sentido de orquídeas específicamente, y es que en el departamento nadie está trabajando ahora con polinizadores de las especies que trabajamos, y sería algo que si queremos completar el círculo pues debemos hacerlo, al menos con las especies más importantes.
pero creemos que todas estas, el enfocar o el estudiar este problema de conservación de orquídeas desde varios aspectos, pues sí que nos permitiría pues, hacer un manejo sustentable para la conservación. Ahora, uno de los siguientes pasos que queremos hacer, que tenemos todavía que trabajar, pues es hacer la transferencia de toda esta tecnología a cultivadores locales. Hay gente en Loja que hace cultivos sobre todo en invernadero, pero que de tener la tecnología también podría hacer la comercialización de estas especies. A lo mejor muchas de las cosas que les he dicho a la mayoría de la gente que está aquí no les suenan mucho, pero la idea que yo les quiero transmitir es sobre todo esta, sencilla, bajo mi punto de vista, y es que para conservar una especie amenazada, especies que se pueden mantener en los jardines botánicos, aquí en Santo Domingo hay orquídeas, seguramente algunas endémicas de la región. Para conservar esto, ¿qué debemos hacer? Yo les digo, al final no es un esfuerzo solamente en un sentido, sino debería ser algo sumado. Todas estas cosas de las que yo les he hablado, e incluso pensando en cómo yo le pido a la persona que hace colección del bosque que no lo haga si no le doy una estrategia de ingreso. Porque es bastante bonito decir que tienen que conservar, pero ya lo decía Itziar, que no es posible si es que yo no tengo con qué comer. Obviamente me gustará mucho la orquídea, muy bonita la flor, pero si no tengo con qué dar de comer a mis hijos no lo puedo hacer. Y otro segundo mensaje que les quisiera dejar es que hay mucha gente aquí que es de turismo, de educación. Es verdad que el conocer el proceso a nivel de detalle a lo mejor no es necesario para ustedes, es decir, entender esta proteína, cómo está, cómo se parece a las otras especies, no será necesario. Pero si ustedes quieren realmente hacer un plan de educación que puedan implementarlo en el jardín botánico, un plan de educación que puedan transmitir a la gente, tienen que conocer el proceso, si no, no lo pueden hacer. Por lo tanto, también es necesario conocer de manera general cómo esto se desarrolla. Igualmente, si yo hago turismo, ¿no? Y si en algún momento se hace la propagación in vitro aquí en Santo Domingo de las especies, cuando ustedes lleven a una persona a conocer el jardín botánico, será necesario que les expliquen cómo se desarrolla esto. Les comento que en el caso del departamento nosotros trabajamos también con otras especies, no solamente con estas. Una de las especies les comentaba el doctor Pérez, Cinchona officinalis, ¿no? Que es la cascarilla, que es endémica de Rumichitana, un bosque que está súper cercano a Loja. Y en esta especie, por ejemplo, este año hemos tratado de empatar todas las cosas, ¿no? Se hace multiplicación in vitro, se ha hecho estudios en regeneración de las poblaciones del campo, los 3 únicos remanentes que quedan en Loja, y queremos establecer un proceso, estamos trabajando para generar folletos de educación ambiental que le cuenten a los niños cómo se hace el proceso de conservación. Y esto, claro, la persona que lo hace sabe del proceso, aunque no lo haga directamente, porque si no sería imposible comunicarlo. Pues nada más. Y muchas gracias por la atención. Vamos a la fase de preguntas, si es que hay alguna persona que tenga alguna inquietud acerca del tema de... Ya, doctora, ¿no? Sí, doctora, quizás no se mencionó en su excelente ponencia sobre las orquídeas, pero sin desmerecer todas las especies de orquídeas, que ya sea las orquídeas son llamativas. No hay un estudio para la vainilla, así como para... ¿Y por qué? O sea, viéndola desde el punto quizás cultural, por nuestra gastronomía, qué sé yo, ¿no? Tal vez creo que sea merecedora también de tomarla en cuenta. No sé, hay sesgos,
O sea, cada uno tiene un motivo y eso, pero me parece una especie muy interesante también, ¿no? por la esencia misma que ella da a la vainilla. Del género vanilla en Ecuador hay poquísimas especies, no es el género más diverso. Es verdad que tiene esta aplicación directa. Hace algunos años trabajamos con algunas personas externas para poder presentar un proyecto a la Unión Europea, que era un proyecto bastante ambicioso de hacer prospección de aromas, no solamente en especies del género, sino en otras. Por lo tanto, el interés está. Lamentablemente, por varias cosas, no pudimos hacer la presentación del proyecto. Hemos trabajado con esta especie muchas veces por cosas, si usted quiere, incluso circunstanciales, ¿no? Era una especie endémica, la persona con la que estábamos trabajando en ese entonces era experto en este género, entonces empezamos a trabajar. Ahora, ¿esta metodología se puede aplicar a la vanilla? Sí, a especies de otros géneros, ¿no? Se podría aplicar con adaptaciones. Lo que a mí me parece interesante es que también yo les he hablado de una herramienta biotecnológica que podría a lo mejor asustar un poco, lo decía ya ayer alguien en una ponencia, que es la transformación genética. Yo creo que incluso esto podría darnos opción de pensar ya en especies que nos den alguna utilidad, sobre todo por ejemplo en aromas. Hay muchas especies que se podrían aprovechar y yo no lo dejo de lado, es algo que de haber los recursos y de tener el equipo de gente nos interesaría hacer. A nivel de jardines botánicos nosotros tenemos colecciones en la cual solo tenemos 1 o 2 individuos como máximo, ¿ya? Con esta tecnología de cultivos in vitro o de generación de embriones, si bien es cierto, vamos a obtener más individuos, pero la variabilidad genética de estos individuos va a ser muy limitada. O sea, vamos a tener más individuos, pero esos individuos va a llegar a cierto punto en que entre las mezclas de ellos, entre los cruces que vamos a tener, va a llegar un momento en el cual sea una limitante de variedad genética. En este caso, ¿qué se puede hacer? O no es tan contundente el factor genético al momento de estar hablando de cultivos in vitro, dentro de especies o dentro del proceso de conservación. Creo que algo de lo que tú preguntas lo explicaba ya el doctor Pérez, ¿no? Es súper importante que la población que vamos a conservar sea estable genéticamente, ¿no? Yo hablaba con una persona que es experta en análisis, sobre todo de otro tipo de especies, porque es una profesora de Estados Unidos, y ella decía pues eso, que a lo mejor no es necesaria una cantidad tan grande de individuos. Elena trabaja directamente con diversidad de, si bien entiendo, diversidad de poblaciones de orquídeas, entonces a lo mejor puede darte mayor información de la que yo sé, pero es importante tener una población estable. ¿Qué quiere decir estable? Que sea diversa genéticamente, que si tienes 30 individuos o 15 individuos tengas la mayor diversidad en ellos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa si tienes 1 o 2 individuos en el jardín botánico? Yo creo que puedes trabajar con herramientas de cultivo in vitro. El cultivo in vitro en sí es ya una condición de estrés, como lo mencionaban ahora. Entonces eso también te va a permitir generar modificaciones. Es necesario analizar a qué nivel se dan, porque generan mutaciones, igual que en la naturaleza, ¿no? La variabilidad genética se genera a través de las mutaciones que se pueden generar en el genotipo. El cultivo in vitro te permitiría, creo yo, tener una presión que a lo mejor te permite tener mayor variabilidad. Es decir, tú a partir de una sola hoja, una sola semilla, supongamos que tuvieras una sola semilla, puedes hacer técnicas de cultivo in vitro y con seguridad tendrás mayor diversidad. En especies de orquídeas yo no tengo experiencia porque todavía no lo hemos hecho,
pero te digo específicamente analizando algunos datos de Synchon officinalis, que alguien más del departamento en conjunto con el doctor Pérez trabaja, se ve que incluso en los ciclos de cultivo se puede obtener variabilidad. Es difícil luego contestarte si esta variabilidad alterará la especie a punto de que no sea la especie que vas a reintroducir, pero yo creo que sobre todo si haces pocos cultivos, si no utilizas ciertas hormonas que se conoce que ya previamente que son inductoras de variación somaclonal, se podría enriquecer, no sé, la variabilidad genética del cultivo de la especie que tienes, sin dañar la especie. Pero todo esto requiere que tú tengas los recursos de personas, de material, de equipos y de dinero para hacer el análisis previo y el análisis después, ¿no? Ahí a lo mejor lo que yo haría antes que hacer todo esto, pues es a lo mejor no pensar solo en mi jardín. En mi jardín botánico a lo mejor tengo 2 individuos de una especie, pero seguramente alrededor de Ecuador, con la cantidad de gente que hay vinculada al trabajo con orquídeas, habrá gente que tiene otros individuos. Y entonces podré a lo mejor hacer, por ejemplo, polinizaciones de mis plantas con individuos de otra persona, pero que estoy segura que es la misma especie, y cultivar esas semillas, por ejemplo. A mí me parece que es una aproximación que con fines de conservación sería más conveniente y seguramente se puede hacer en la mayoría de especies. Solo en Ecuagénera, yo te aseguro, la mayoría de especies están allí y tienen algún individuo. Mencionaste que todavía no había análisis moleculares de la mutagénesis que se producía in vitro, ¿no? Pero yo a lo mejor en base a la experiencia y viendo los fenotipos, ¿pueden ustedes detectar de alguna manera si ya hay una incidencia de mutagénesis en alguna de las etapas? Porque veía que tenían ya hasta plantas en invernadero, o han visto ya la floración, porque los cambios se pueden expresar en cualquiera de las etapas del ciclo. Entonces, sin necesidad de hacer análisis moleculares, ¿no? Con fines de evitar tal vez invertir en análisis moleculares y solo ver cambios fenotípicos. En ambas especies, como se mostró en las fotografías, tenemos algunas plantas pocas aclimatadas y durante todo el proceso no hemos visto cambios fenotípicos. Lamentablemente ninguna de las dos todavía hemos visto plantas en flor. Sirtoquilum necesita de 5 a 6 años para hacerlo y esto es un trabajo que lleva no más de 4 años. Entonces no hemos podido hacerlo, pero del fenotipo en la fase vegetativa yo diría que no hay mayor muestra de cambio.